Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. ¿Qué le parece si nos vamos a ese hermoso país, a México, específicamente al estado de Durango, para darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth? Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Gracias a usted, doctora, por ayudarnos a compartir y a aterrizar temas muy importantes, sobre todo con lo que respecta a nuestra salud. El día de hoy tenemos dos temas importantes que usted, estimado Radio Escucha, por favor debe tomar mucha atención y sobre todo con la seriedad requerida, ya que vamos a hablar sobre el cáncer de mama en mujeres. Pero adivine qué, si usted es un Radio Escucha, un varón, bueno, pues no deje de escuchar este programa porque también a usted le podría interesar, ya que también vamos a tocar el tema sobre el cáncer de mama en los varones. Así es de que, por favor, vamos a prestar mucha atención de toda la información que nos va a entregar el día de hoy la doctora. Doctora, pues vamos a empezar con el primer tema. ¿Qué le parece sobre el cáncer de mama en mujeres? Doctora, cuéntenos sobre este cáncer, por favor. Sí. Bueno, el cáncer de mama es realmente frecuente. Se estima que a nivel mundial, 1 de cada 8 mujeres va a presentar cáncer de mama. Y pues si hablamos solo de los casos nuevos que aparecen, por ejemplo, en Estados Unidos, cada año se reportan 260,000 casos nuevos, y de los cuales 5,000 van a terminar en muertes por este padecimiento. Entonces, una gran proporción no es determinado solo por la genética, sino por la genética y los factores ambientales. Entonces, a esa proporción nosotros le llamamos multifactorial y representa el 85 a 90% de los cánceres de mama. Sin embargo, de un 5 a 10% son determinados genéticamente, en donde no influye tanto este factor ambiental, sino si portas o no mutaciones específicas en algunos genes para desarrollarlos. Y en otro 5%, hasta un 15% van a tener historia familiar de cáncer de mama, aunque no todo el 15% se herede directamente. Entonces, sí es un tema bastante relevante. Voy a mencionar algunos factores de riesgo para presentar cáncer de mama que no están enfocados solamente a los factores genéticos, que eso ahorita los platicamos. Pero el tener una historia familiar, o sea, el tener algún familiar de primer grado con cáncer de mama, ya sean padres, hijos o hermanos, te da un riesgo 3 veces más que la población en general de presentar cáncer de mama, que ya dijimos que el riesgo de la población en general es 1 de cada 8 mujeres va a presentar el cáncer de mama. Y también, dependiendo de la etnia, pues es más frecuente en caucásicos que en pacientes africanas. Sin embargo, cuando afecta a personas africanas, pues suele ser más severo. Esto también por la condición de salud en que se encuentra la persona al momento de que se le diagnostica el cáncer de mama y los recursos para el diagnóstico oportuno, etcétera. Dentro de los factores de riesgo también existen condiciones médicas benignas, pues, como el aumento en la densidad de la mama, ya sea por fibrosis, incrementa el riesgo de 1.5 a 2 veces más frecuente en estas personas que en la población en general. También quistes o hiperplasia te puede dar mayor riesgo, incluso hasta 5 veces más frecuente que en la población en general. También van a intervenir otros factores como la edad, la menopausia, si se toman algunos medicamentos como anticonceptivos orales,
si existe exposición o antecedente de exposición a radiación, el consumo de alcohol, de obesidad, la obesidad o la falta de ejercicio son factores que podemos mencionar como factores de riesgo. Entonces, pero hasta aquí estos son los factores de riesgo, digamos que comunes para la población en general. Pero sí me gustaría enfocarme un poco más hacia la parte genética, que es muy importante que las personas vayan conociendo. Entonces, dentro de la parte genética va a haber determinados genes que el tener una mutación, o sea, un cambio en ese gen, va a predisponer a presentar el cáncer de mama. Y dentro de estos genes los podemos clasificar como genes de alto riesgo, que serían aquellos que te dan un riesgo de presentar el cáncer de mama a lo largo de toda la vida de más del 50%. Obviamente recordando que estamos hablando de cáncer de mama en mujeres. Y aquellos genes que al tener una mutación se confieren un riesgo entre 20 a 49%, se van a llamar genes de riesgo moderado. Y menos de 20% el riesgo de presentar el cáncer durante pues toda la vida se va a llamar de bajo riesgo. Entonces, principalmente, ahora hay creo yo que hay más difusión sobre estudios moleculares, y estos estudios moleculares se enfocan a los genes que son de alto y moderado riesgo. Dentro de estos genes, pues tenemos el gen de BRCA1 y BRCA2, que pues confieren un riesgo durante toda la vida, incluso hasta el 87% de riesgo de presentar el cáncer cuando se tienen mutados alguno de estos dos genes. Y existen otros genes como TP53 y que todavía es considerado de alto riesgo, y hay algunos otros de moderado riesgo, donde podemos mencionar el gen para la ataxia telangiectasia y otros genes. Sí hay una lista pues importante, y es relevante que dependiendo de la evaluación de la historia familiar y de la evaluación del paciente, se oriente el diagnóstico hacia alguno de estos genes. También es muy importante mencionar que en el estudio molecular los resultados pueden ser positivos, negativos o no informativos. Positivos no quiere decir que ya tenga el cáncer como tal, o sea, estamos hablando de un estudio molecular. Quiere decir que estamos buscando la mutación en alguno de estos genes que ya se sabe que son causa de cáncer. Entonces, aunque generalmente al paciente al que se le realiza la búsqueda primera del gen es al paciente en quien ya está diagnosticado del cáncer de mama, y el saber la mutación que tiene este paciente nos permite buscarlo en los familiares que aún no presentan el cáncer de mama y que quieren tomar medidas preventivas, ya sea inclusive a nivel quirúrgico o con medicamentos preventivos o con una detección oportuna. Entonces, el decir que un paciente tiene un resultado molecular positivo quiere decir que encontraste la mutación que estabas buscando pues en ese gen. Cuando se tiene un resultado negativo puede ser porque el estudio no tenga la capacidad pues de localizar la mutación, porque esté en alguna región que no estudió a detalle este estudio molecular, o bien porque realmente sea un verdadero negativo. ¿Cómo se puede tener un verdadero negativo? Bueno, en algún familiar ya se detectó la mutación específica que está causando el cáncer de mama en esa familia. Entonces, un miembro de esa familia
desea saber si porta o no esta mutación y se realiza un estudio, pero ya van a buscar específicamente la mutación que ya está detectada en la familia, y al no encontrarla, entonces se sabe que el paciente el familiar no presenta esta mutación y por lo tanto no tiene riesgo, y eso se llama un verdadero negativo. Pero también puede ser un resultado no informativo, y es no informativo cuando nos reportan variantes de significado incierto, es decir, no te reportan una mutación, pero te dicen que el cambio no saben qué valor darle, y eso es muy importante porque aquí hay mucha confusión en algunos médicos y en algunos pacientes, y también puede no ser informativo cuando resulta negativo, pero no se tiene el antecedente de cuál es la mutación que está causando el problema en esa familia. Entonces, pudiera ser que el estudio no pudo detectarla, sin embargo, sí existe mutación en ese gen, o pudiera ser que incluso haya mutación en algún otro gen que dé características similares en cuanto a la edad de presentación del cáncer de mama. Bueno, en general, esa es como un enfoque de manera rápida y práctico en cuanto a los datos genéticos de los estudios y de los genes que se buscan. Definitivamente información importante que nosotros necesitamos saber, doctora, y déjeme hacerle una recomendación al estimado radioescucha. Si usted, por favor, tiene algunas, debido al tiempo, obviamente no se puede abarcar estos temas tan importantes en 12, 15 minutos. Quizás usted tenga o se haya generado 2 o 3 preguntas más, pues por favor contacte a la doctora Elizabeth en las redes sociales, en Facebook, búsquela como Elizabeth Ramos Raudri, así la va a encontrar, o mándenos un correo electrónico con su pregunta específica y nosotros con todo gusto le haremos llegar la información a la doctora. El correo de Radio Clareta América es radioclaretaamerica@gmail.com. Rápidamente, doctora, antes de pasar al siguiente tema, me llamó mucho la atención este porcentaje tan elevado, podríamos decir así, de mujeres con cáncer, que es 1 de cada 8 mujeres. ¿Cuál podría ser ya después de que nos explicó estos detalles, doctora, qué recomendaciones le entregaría a usted a las mujeres en general, por favor? Bueno, primero, que se requiere una evaluación específica en donde intervienen diferentes especialistas y que ya sea que se tengan antecedentes familiares o no, todos debemos de estar alerta de esta situación. Ahora, cuando ya tienes un familiar que ha sido afectado, se recomienda tomar medidas preventivas, y dentro de ello es muy importante que consultes a un médico genetista para que te oriente sobre esto. Obviamente no solo va a ser el genetista, también va a estar involucrado el ginecólogo o la ginecóloga, y si a determinada etapa llega a presentar el cáncer de mama, entonces va a estar involucrado el oncólogo. Muchas de estas pacientes se requieren incluso de médicos que son cirujanos plásticos, que van a ayudar en mastectomías profilácticas u otro tipo de cirugías. Entonces, es muy importante saber que existe mucha información, pero que la mejor manera de tomar las decisiones son decisiones informadas, y que el equipo es multidisciplinario, porque luego hacen comentarios como el genetista no cura el cáncer. Pues no estamos diciendo que lo vayamos a curar, sino que brindamos información para que el trabajo en equipo, junto con el ginecólogo, el oncólogo y los demás especialistas, puedan ayudar realmente a estas pacientes o familiares de pacientes. Definitivamente, además ustedes hacen una labor estupenda en el sentido de prevención. Pues qué mejor medicamento que la prevención, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. No hay necesidad de llegar al final para empezar a tratar de solucionar el problema cuando se puede prevenir. Y pues para eso están personas como la doctora Elizabeth, para poder prevenir este tipo de problemas. Doctora, vamos al siguiente tema que también es muy importante. Yo voy a tomar mucha atención.
porque esto de prevenir el cáncer de la mama no solamente o ya dejó de ser exclusivo o a lo mejor nunca ha sido exclusivo para mujeres, sino también para hombres. Háblenos, por favor, doctora, acerca del cáncer de mama en varones. Okay. La incidencia la incidencia de cáncer viene siendo prevalencia de cáncer de mama en hombres es 1 de cada 1000. Si se fijan, sí es mucho menos frecuente, pero de todas maneras existe. Y aquí, como el diagnóstico es más tardío, suele ser más agresivo. Entonces, se tiene, por ejemplo, una prevalencia de 2.500 casos por año. Bueno, sería una incidencia que se detecta 2.500 casos por año en Estados Unidos, de los cuales 500 fallecen. Entonces, si se fijan, la mortalidad es más alta cuando se trata de los varones, y sí es un dato pues bastante relevante. La edad de presentación del cáncer de mama en mujeres suele ser a los 62 años y en los varones suele ser a los 67 años. Pero bueno, este es un promedio. Obviamente habrá quien lo presente desde edades más tempranas o edades un poco más tardías. Es importante mencionar que de todos los cánceres de mama en varones que se presentan en varones, el gen BRCA2 representa el 16% de las causas de que se presente el cáncer de mama en varones y el BRCA1 el 4%. Esto es muy importante porque de 100 pacientes varones que tengan cáncer de mama, 20 son porque tienen mutaciones o en BRCA2 o en BRCA1. Y esto a veces no se le da la importancia como tal porque tienes algún familiar que tuvo cáncer de mama, sabes que en la familia se está portando el gen de BRCA, pero dices, bueno, yo soy varón, no me va a pasar a mí y no requiero ahorita hacerme los estudios genéticos. Entonces, sí es importante porque todo varón que tenga la mutación en BRCA2 tiene un riesgo del 7% de presentar el cáncer de mama. Igual suena pequeño el riesgo, pero hay riesgo también para cáncer de próstata, para cáncer de páncreas y entonces ya tomando estos datos tenemos que prestar atención incluso para cáncer de melanoma y otros tipos de cáncer que están asociados a este gen. Entonces sí es relevante hacer hincapié en esto, además de que no solo por genes específicos, sino alteraciones como a nivel cromosómico, como el síndrome de Klinefelter, es una de las causas de que un varón tenga mayor riesgo de presentar cáncer de mama de lo habitual. Pues importante, doctora, de verdad, estos dos temas son serios. Y como lo habíamos comentado, pues la prevención o la mejor medicina es la prevención, así es de que pues ahí está la misma recomendación para usted, estimado radioescucha. Si surgió alguna pregunta específica para la doctora Elizabeth, por favor contáctela en Facebook como Elizabeth Ramos Raudri o mándenos un correo electrónico. Y para finalizar, doctora, también alguna recomendación que quisiera darle a los varones antes de concluir, doctora. Que ante cualquier cambio que noten, es importante acudir obviamente a una revisión específica, que si tienen familiares con antecedentes de cáncer de mama, es importante buscar un asesoramiento genético para saber qué riesgo existe de presentarlo o no y tomar las medidas preventivas específicas. Exacto. Me surge una duda, doctora, pues debido a que tengo la fortuna de estar en los medios de comunicación y que hemos cubierto especialmente en octubre pues este tema tan importante para las mujeres que es el cáncer en mama, pues nos han entregado bastante información y dentro de esa información pues es eso de que
la mujer debe de explorarse con sus dedos también, si notan algo anormal, en fin, todas esas tipo de situaciones. ¿En el hombre, doctora, es lo mismo o surge, hay algo visible que nos pueda decir que hay algo malo con nosotros, si es que tenemos cáncer de mama? Okay. Yo creo que de manera muy oportuna sería difícil, pues, o sea, porque cuando ya aparece alguna lesión, generalmente ya no estamos tan oportunamente, pues. Sí. Entonces ahí lo más relevante sería los antecedentes familiares, sí, considero, pero igual, o sea, a la hora de que se está bañando la persona y todo, puede notar, digamos que en el hombre sería, supongo que un poco más fácil, porque como el tejido mamario no está desarrollado como en la mujer, pues es mucho más fácil detectar cuando inicia alguna tumoración, pero sí quiero enfocar más en en los antecedentes, que eso podría ayudar de manera más efectiva a las personas que tienen familiares afectados y que están en riesgo. Pues le quiero agradecer mucho, doctora, su amable participación el día de hoy con estos dos temas tan importantes para nosotros, y esperamos que nos pueda apoyar con más temas la próxima semana. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Mi nombre es Jorge Salazar y por el momento le mando un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Clareda América.